Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista. Como ya saben, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio, Asana Kalani, Cuidado del Cuerpo para el Músico. Y bueno, para esta ocasión trajimos a un pianista con el que tuve el placer de participar tocando en algunos ensambles. Y bueno, también él acaba de egresar por parte del ISMEP, Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre temas de salud mental dentro del medio musical, ansiedad, perfeccionismo, intolerancia al error, violencia pedagógica. Muchos chismecitos vamos a estar platicando el día de hoy. Y bueno, para esta ocasión les traje a Pedro Triunfo. Hola Ale, muchas gracias por la invitación. Por fin se dejó entrevistar porque no querían. Sí quería, pero No los sé. tiempos no daban. El más cotizado. No, para nada, nada. Bueno, antes de comenzar de lleno, quisiera que para la gente que no te conoce nos platicaras un poquito quién eres, cómo fue que llegaste a la música y por qué decidiste ser profesionista. Ok, realmente mis inicios musicales fueron a la edad de 13 años, de manera un poquito forzada, gracias a mis padres. Aunque creo que le atinaron, al final de cuentas sí me gustó y sí empecé a estudiar música a la edad de 14 años, aquí en Jalapa. Me vine a la edad de 14 años, ahí por el 2015, 14 me parece. Y bueno, desde entonces estuve en el Instituto Superior, que ha sido mi casa, ha sido donde he podido experimentar todo esto que ha sido la carrera. La decisión de estudiar música siempre ha sido algo difícil de expresar. Algunos simplemente dicen no porque me gusta, otros porque sé que soy bueno en esto y así. Principalmente mi propósito a la hora de estudiar música fue simplemente comprenderla, ¿no? Me interesaba mucho cuando escuchaba música y me interesaba mucho que no sabía qué estaba escuchando, ¿no? Entonces poco a poco me fui metiendo y cuando me di cuenta que quería aprender de la música, quería saber más de ella y tomé la decisión de venirme aquí a los 14 años, ¿no? ¿Tú eres originario de? De Tuxtepec, Oaxaca. ¿Y desde ahí comenzaste a estudiar? Sí, desde ahí comencé como maestro particular. De donde yo soy no hay escuelas como tal de música. Lo más cercano es una casa de la cultura, pero realmente no hay una escuela, por así decirlo, de este ambiente académico, ¿no? Realmente fue de manera empírica. Curiosamente, aunque me enseñaban música popular, siempre me incliné a la clásica. Como que la popular no me aburría, pero la forma en que lo enseñaban era un poquito, pues muy, pues no torpe, pero muy sencilla, ¿no? Esto típico de acordes en la mano izquierda, melodía en la derecha y listo, ¿no? Y yo incluso lo que me gustaba a mí era leer notas, ¿no? Cuando a mí me enseñó ese maestro en esa academia particular a leer notas, fue cuando empecé a adentrarme más a la música y donde me empezó a gustar, ¿no? Tanto que, como te digo, allá, pese a que es un maestro, pues no tenía tantos conocimientos, teóricos. Curiosamente, ese maestro tomó un curso aquí en el ISMED de coral, pues sabía explicarme las cuestiones de leer notas y de la rítmica y todo, pero como tal no era pianista, ¿no? Y curiosamente llegó el momento donde yo me puse un poquito de obseso, un poquito así de me gusta leer notas y la siguiente pieza, la siguiente, hasta que llegó el punto que me dijo, ¿sabes qué? Ya no te puedo enseñar nada más. Pues es hora de que te vayas, y él me recomendó el Instituto Superior de Música. Okay. Y así fue más o menos como yo llegué aquí. O sea, ya en Oaxaca la exigencia no era tan alta. No, realmente de donde yo soy, de Tuxtepec, Oaxaca, no hay esa parte. Aparte, Oaxaca en sí es un poquito hermético. Son muy conservadores en sus tradiciones y todo. Y esto de la música académica lo ven pues externo, ¿no? Así que no hay mucha influencia. Obviamente en la capital sí hay, en Oaxaca. Pero aún así resalta más lo tradicional que a este campo que es de la música académica, ¿no? De hecho, nunca en mi tierra, en Tuxtepec, nunca vi ningún concierto de música académica. Jamás. Sí.
Entonces era algo que yo desconocía total y que conocí aquí en Jalapa. Y duda, ¿por qué te obligaron a estudiar música? Es curioso, no me obligaban como tal a estudiar música. Curiosamente, el que quería estudiar, pues no música, pero el que quería aprender un instrumento ese entonces era mi hermano mayor. Había una rondalla, de hecho, mis inicios musicales fue aprendiendo guitarra. Okay. A mí no me gustaba porque simplemente nunca se me había pasado aquí por la cabeza aprender un instrumento y mucho menos aprender de acordes o leer notas y cantar, ¿no? Realmente fue una decisión así de que si va tu hermano, vas tú. Oh, ya. Y curiosamente se me dio la guitarra también, ¿no? Es ahí donde me doy cuenta, ya después de muchos años lo analices y dices, bueno, sí tenía las actitudes desde un principio. Porque aunque yo iba a fuerzas, aprendí a tocar guitarra, ¿no? Muy básico, los acordes y todo, pero para tener una actitud negativa, se me hizo muy sorprendente que se me pudiera dar tocar guitarra, ¿no? Y ya de ahí, de hecho, pasó mucho, aprendí muy bien, digamos, en un nivel empírico, pero como que al final no fue mi instrumento. Y yo ya quería dejar la guitarra y la música también, ¿no? Curiosamente, y esto se lo agradezco a mi padre, yo creo que en una astucia pedagógica, yo ya le estaba diciendo, sabes que ya no quiero tocar guitarra ni nada, porque él nos impulsaba mucho. Digamos que siempre tuvimos ese impulso de nuestro padre, pero yo ya estaba así de que ya no quiero tocar. Me acuerdo incluso, no me gustaba, en verdad no me gustaba tanto que una vez fingí que me había lastimado el brazo, Ok. para no tocar, ¿no? Pero te digo, mi papá en una de sus astucias dijo, bueno, ¿por qué no pruebas con otro instrumento? Y fue cuando ya entré a esta academia particular, que encontré el teclado, que bueno, ya posteriormente fue un piano, pero donde ya sentí que en verdad había encontrado el instrumento que yo quería y cuando me enseñaron a leer notas ya entendí lo que yo quería aprender de eso, ¿no? Entonces, realmente fue, digamos, por pues cuestiones muy, pues no vanas, pero muy así de que va tu hermano a guitarra, acompáñalo porque no vaya solo, ¿no? Curiosamente, mi hermano ya no es es músico, pero pues no ejerce. No estudió ni nada, pero pues el que sí estudió y todo terminé siendo yo, ¿no? Curiosamente él empezó, pero yo terminé estudiando, ¿no? Me gustaría como preguntarte, cuando hiciste este cambio de venir aquí a Jalapa, ¿cómo sentiste el nivel de exigencia, ese cambio? El nivel de exigencia fue bastante. Cuando yo llegué a Jalapa, fue un cambio bastante abrupto porque normalmente cuando entras por ejemplo, a la facultad o al ISMED o a cualquier otra universidad de música, normalmente esperan mucho que ya sepas algo, ¿no? Y es algo que a mí me sacó de onda porque yo no sabía nada, ¿no? Ya. Afortunadamente, traté de no frustrarme porque antes de entrar al ISMED, tuve un maestro y él fue un muy buen guía, ¿no? Pero él me dijo algo que yo hoy en día, para los que quieran entrar, se los digo, que el chiste de entrar a una universidad es porque no tenemos por qué saber. Muchas veces nos exigen saber todo, pero pues realmente ni la educación de México nos guía para entrar tan siquiera a un ciclo previo. Entonces, para mí fue un golpe muy duro cuando entré y me exigían cosas que yo no sabía, que levemente como que entre las clases particulares que había tomado y en el camino que ya te van enseñando, pues ya fui aprendiendo cómo era la situación, pero al principio fue muy difícil porque me hablaban de ciertos conceptos que una ni conocía ni no dominaba, ¿no? Entonces el cambio es demasiado abrupto y por lo mismo que te digo de la diferencia entre Oaxaca y Veracruz en cuestión de esto de la música académica, yo no había experimentado esa exigencia en ningún momento, ni la había visto en algún concierto, ¿no? Así que para mí fue demasiado fuerte y bueno, descadenó varias situaciones ahí un poquito fuertes, ¿no? Y desagradables. Pero realmente eso, ¿no? Fue el cambio bastante fuerte. Bueno, quisiera que nos dijeras,
Desde tu experiencia, ¿por qué consideras que el músico debería de cuidar de su cuerpo? Esto es muy importante porque, bueno, depende de cada instrumento, qué tanto tiempo uno se pasa sentado o parado y qué tanto uno ocupa su cuerpo, ¿no? Uno va aprendiendo durante la carrera que, por ejemplo, los cantantes no pueden estar como los pianistas estudiando Ujú. 4 o 5 horas, ¿no? Igual los instrumentos de aliento no pueden estar tanto tiempo porque llega un momento donde esta parte se le cansa. Entonces yo creo que es importante mantener principalmente un hábito de ejercicio. Si no un ejercicio tan explosivo, por así decirlo, porque hay que cuidarnos de, por ejemplo, de algunas lesiones que se puede hacer en algunos tipos de deporte, por ejemplo, el básquet, el ciclismo y cosas así. Pero sí debe haber un cierto ejercicio que ayude al cuerpo a prepararse para esas horas de estudio, ¿no? No se puede llegar tan solo así y sentarse porque muchas veces uno por no tener fortalezas en ciertos músculos, descuida la postura o simplemente ni es tan consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y más si es pianista, es muy normal que nos pasemos de 4 horas para adelante sentados. Y yo creo que es importante en algún momento, y no creo, es importante hacer ejercicio para que tu cuerpo pueda soportar esta carga de estudio tan intensa, ¿no? Principalmente hablando de mi experiencia como pianista, ¿no? Que nosotros sí tenemos esta tendencia de estudiar 4, 5, 6, 7 horas, algunos 8 y 9, ¿no? Así que es muy importante porque si no, y porque me ha pasado, el cuerpo llega a un momento donde ya no puede aguantar esa carga, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasan lesiones en diferentes partes del cuerpo, ¿no? No tan solo en las manos o en los brazos, puede llegarse en la espalda baja y así en diferentes partes del cuerpo, ¿no? Por eso digo, depende también mucho de tu instrumento, el tipo de ejercicio también que puedes hacer, ¿no? Ahora quisiera que habláramos un poquito de las horas de estudio. Y este tema particularmente creo que es bastante interesante contigo de invitado, Sí. porque creo que eres una de las personas que sé que estudia muchas horas. Y bueno, creo que actualmente, bueno, no sé si podría asegurarlo, pero quiero pensar que ya no es igual. Okay. Recuerdo que en los primeros años de mi carrera estaba muy estandarizado, estudia 8 horas. Y es algo que se decía, se romantizaba, se aprendía, se obligaba a hacer. No era algo que tú querías hacer en muchas ocasiones, ¿no? Es algo que te tenías que hacer para cumplir y poder llegar a este objetivo de ser el buen músico, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, quisiera que tú me platicaras un poquito en tu experiencia, ¿cómo has modificado tus tiempos de estudio? ¿Cómo fue cuando iniciaste la carrera, durante la carrera y ahora que ya es licenciado? Bien, es muy interesante porque tiene un poquito de conexión con lo que estábamos hablando, del cambio tan abrupto que sentí cuando llegué aquí a Jalapa, porque realmente antes de entrar a la escuela no conoces lo que es estudiar un instrumento porque no te lo enseñan en ningún lugar, ¿no? Más que en estas universidades. Y hago mucho hincapié en esto porque por eso es el golpe tan fuerte, porque digamos, en el sistema educativo que se maneja en este país, la introducción a la música es una embarrada o simplemente es muy poquito y no te orientan para nada a ese estilo de estudio y de vida, porque también es un estilo de vida ser músico, ¿no? Entonces yo cuando llegué, igual, digamos, tuvimos esa misma idea introyectada de que el buen músico estudia 8 o 9 horas. En lo particular, yo cuando entré a la carrera estudiaba alrededor de como 6, 7 horas más o menos. Sin En mis parar. primeros años. Si no es que más. Sin hacer ningún descanso. Era mal estudiado, por lo mismo que no te enseñan a estudiar, a veces no descansaba, era 2, 3 horas seguidas. Eso tiene un poco de ver de la exigencia de los maestros, porque a veces, aunque uno quiera descansar, en la escuela a veces te veía el maestro y te decía, ¿por qué estás descansando? Ajá. Sigue estudiando, así. O los mismos compañeros, ¿no? Así de que, ¿qué onda? Nada más 2 horas aguantas o qué, ¿no?
Entonces fue muy abrupto para mí porque de estudiar que 6 horas pasé a estudiar 7, 8 horas, tanto por la exigencia de los maestros, los comentarios de los compañeros y todo eso, ¿no? Mantuve digamos, promedio de horas durante muchos años. Yo creo que hasta entrar a la licenciatura. Fueron como 3, 4 años de... 7 horas. Sí, 7 horas, sí. De hecho, sí, para los que ya son viejos en el ISMED, que ya ingresaron y así, era muy normal que me vieran de 9 a 9. De 9 de la mañana a 9 de la noche. Obviamente no me la pasaba estudiando de 9 a 9. Había clases y así. Pero era casi, algunos casi me decían, ya trae tu colchón para que duermas aquí o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, para mí fue muy normal durante los 4 o 5 años de carrera que empecé, bueno, desde el ciclo previo hasta que entré a la licenciatura, que estuviera todo el día en la escuela con el propósito de estudiar, ya sea 4 horas o 8 o si se puede más, ¿no? Me acuerdo muy bien en esas fechas que yo salía de la escuela a las 9 de la noche, salía con los dedos muy cansados, salía muy agotado, sin ganas de hacer nada más que llegar a mi casa y dormir. Y obviamente en esos estudios que hacían, no hacía ejercicio. De hecho, curiosamente, lo primero que me dijo mi primer maestra en la escuela fue que no hiciera ejercicio. Por lo menos no uno que me quitara tanto tiempo, ¿no? O que me Alarma. fuera a lastimar. Primera red flag. Anotado, por favor. Anda, ¿no? Hay muchos tipos de ese red flag que te encuentras. Obviamente, hay que entender que los maestros extranjeros tienen un pensamiento distinto aquí. Claro, y además venía de un contexto completamente Sí, diferente. claro, o sea, digo, ella tal vez no sabía mi contexto y esperaba que yo nada más me dedicara a eso, ¿no? Y aunque nada más me dedicara a eso, el ejercicio sí debe ser parte de la educación, tanto en las escuelas normales como en la de música, ¿no? Entonces pasaba muchas horas estudiando, siempre terminaba muy tarde, hasta de malas. Y bueno, ¿cuál fueron como que los puntos de inflexión donde le empecé a bajar? Yo creo que fueron dos muy grandes. Uno, el primero fue una lesión que tuve en la clavícula, que fue por ejercicio. Realmente no tuvo nada que ver con la cuestión de estar estudiando. Ujú. Aunque por primera vez por esa lesión, tuve que empezar a estudiar menos. ¿Por qué? Porque esa lesión la tuve y no me di cuenta como más o menos a los 3 meses que tenía la clavícula desviada. ¿Cómo La crees? tenía semidislocada. ¿Por qué? Porque por la misma presión de que tienes que seguir estudiando y así, aguantas el dolor. Sí. Llegó un momento en donde ya no lo aguanten. Entonces ya fui al fisioterapeuta, me dijo, oye, tienes esto, te tenemos que arreglar y todo, ¿no? Pero también pues, checaron cuestiones de mi brazo, de las tensiones, y también me sugirió mucho que bajara las horas de estudio, que estabas haciendo el sobreuso demasiado, ¿no? De mis manos y así. Ese fue como el primer indicador. Tristemente fue el primer indicador, pero no fue el definitivo que me hizo bajarle la hora de estudio. Lo bajé que a 6, 7, cuando realmente mi meta siempre era 8 o 9, ¿no? Entonces, el indicador más fuerte yo creo que fue cuando cambié de maestro, que fue que me enseñó más o menos cómo era la forma de estudiar, porque principalmente como mi primera maestra ahí en la escuela no me enseñaba tan bien la forma de estudiar. Sus clases en las cuestiones musicales y así eran buenas. Pero esto de enseñarle a estudiar a un alumno, creo que la parte más difícil de ser maestro, pues no la daba, ¿no? Esperaba que llegara siempre con todas las notas, ya sabiendo las dinámicas y todo, y pues uno apenas empezando en primer año, pues no sabe nada de eso, ¿no? Entonces, ya cuando llegué con este maestro, me empezó a enseñar a estudiar. Él me escuchaba todos los días en la escuela y a veces hasta él me decía, oye, yo lo que te recomiendo es mejor que dejes de estudiar un rato, ¿no? Y eso fue un choque muy, muy fuerte para mí, ¿no? Porque a pasar que me estuvieran gritando y me estuvieran diciendo así de que tienes que estudiar 8 horas y así, a que, ¿sabes qué? Bájale tantito, pues, para mí fue un choque, ¿no? Claro, y bueno, me hiciste pensar que justo el objetivo de estas entrevistas
se ha ido modificando, pero una de las cosas que sin ninguna excepción ha faltado es que todos los que vienen aquí, sean maestros, sean doctores, sean alumnos, sean lo que sea, todos los músicos que han venido han dicho, yo no conocía de las herramientas y de la importancia de cuidar el cuerpo. Y eso a mí me parece alarmante porque es un 100% el que me lo ha dicho aquí. No es como algo que nos inventemos, ¿no? Porque mucho se habla de, no, sí, yo sí hago, yo sí cuido, yo sí estudio, pero en realidad cuando lo interiorizas y ves que realmente lo hablas pero no lo practicas, es complejo, ¿no? Sí. Y creo que una de las causas principales de las lesiones es justo estos cambios abruptos que comentas. Pasar de estudiar 2 horas al día siguiente pasar a estudiar 8 horas es algo completamente arriesgado para el cuerpo. Sí, es bastante arriesgado. Lo de la clavícula, ¿qué deporte estabas haciendo? En ese entonces estaba practicando calistenia. Ok. Entonces, es un tipo pues, de deporte que se enfoca mucho en trabajar con el mismo peso de tu cuerpo, ¿no? Este, obviamente hubo un momento donde no apliqué una técnica bien y simplemente se me deslocó. No es que sea algo común. De hecho, cuando me revisó el fisioterapeuta me dijo así de que es raro que pase esto. Pero realmente es pues cuestión de técnica, ¿no? Igual lo mismo que pasa con la música también pasa en el deporte, ¿no? Si no prestas atención a la técnica puede pasar lesiones como así. Ok, y cuando cambiaste de maestro, ¿cuántas horas estudiabas? ¿Antes o después? Bueno, cambiaste, ¿no? De maestro. Sí, Y en ese momento que cambiaste, ¿cuántas horas estudiabas? ahí empecé a bajar 6 horas más o menos. La exigencia era mucha por cuestión de que ya en ese entonces estaba en la licenciatura, uno empieza a tener más materias, empieza a tener más, pues, responsabilidades como música de cámara, prácticas de acompañamiento. A veces tuve mucho la suerte que luego me buscaban para ciertos tipos de acompañamiento, audiciones y cosas así, que exigían que tenía que estudiar mínimo 6 horas, ¿no? Ujú, ok. Y bueno, ahora quisiera preguntarte, después de que pasaste por todas estas cuestiones, ¿nunca llegó a ti la información de que debías calentar o enfriar el cuerpo? No, fíjate, realmente eso lo aprendí mucho después, más adelante en la carrera. Principalmente, yo creo que como en el segundo año ya de la licenciatura, que ya me empecé a preocupar más de que por qué me duele esto, por qué me duele el otro, y ya fui yo poco a poco buscando. También nunca me he cerrado ahí, por ejemplo, al fisioterapeuta, a preguntarle qué puedo hacer y cosas. He consultado como a 3, 4 fisioterapeutas en cuestiones de lesiones y así. Y cuando tienes esas herramientas es muy bueno porque yo no era consciente, pero siempre estudiaba con dolor. Ok. Con dolor, porque siempre lo tenía sobreusado. O sea, ¿también dolor antes de empezar? Dolor antes de empezar. Ok. Principalmente porque no calientas, estudias 8 horas y vuelves a hacer lo mismo al otro día sin hacer ninguna otra actividad más que seguir estudiando. Pues lo que pasó simplemente fue un sobreuso demasiado extendido, ¿no? Ok. Entonces, las cuestiones ahí fueron que tuve que aprender a escuchar un poquito mi cuerpo, porque, bueno, esto viene mucho de lo que te digo, de las presiones que te hacen tus maestros, los amigos, a veces, incluso por no quedar mal, no te importa el dolor, ¿no? Y ahí estás estudiando y así, ¿no? Pero una vez que empiezas a escuchar a tu cuerpo y así, te das cuenta que no puede ser así. Porque incluso no lo disfrutas, no disfrutas tocar con dolor. Entonces fue poco a poco que me di cuenta, que empecé a calentar, que empecé a hacer ejercicio, que fue que dije, no, se necesita esto para rendir ciertas horas en el estudio, ¿no? Y yo creo que fuera del estudio y esto, de todo, yo creo que el ejercicio es importante simplemente para llevar una vida saludable. Ojo, es muy difícil. Lamentablemente la vida no es tan fácil como levantarte, ir al gimnasio, trabajar y así. Hay muchas cosas que
Además, las posibilidades, no todos tienen el dinero Claro, para pagar, no sé, ir al gimnasio. Sí, un fisioterapeuta, Sí. ni hablemos de la salud psicológica, que también es algo particularmente caro y algo que por lo general no se inculca, ¿no? Tanto en las escuelas normales como en las de música, ¿no? Entonces, afortunadamente, poco a poco, consiguiendo los recursos, pues pude darme cuenta de eso a base de fisioterapeutas, de ver. También hablar con los compañeros funciona bastante. Pero sinceramente yo creo que fue como hasta el segundo año de mi carrera, tercero, que me di cuenta de eso. Estamos hablando que pasaron como casi 8 años, donde yo no le prestaba tanta atención a mi cuerpo y en automático a estar estudiando y al otro día estar estudiando, ¿no? Ok, bueno, ahora quisiera que pasáramos a platicar brevemente de la cuestión de tus lesiones físicas. Ya nos platicaste lo de la clavícula. ¿Alguna vez has tenido lesiones relacionadas con el instrumento? O sea, que te hayan impedido dejar de tocar. Sí, por ejemplo, esto me dio esto que se conoce como el codo de tenista, que de repente sentía algunas hormigueos en los dedos. Es pues cuestión de que ahí se está apretando un poquito el nervio. Realmente me ha pasado de todo un poquito, ¿no? Me ha pasado desde esto que te digo del hormigueo hasta cuando estoy estudiando ya de más. Tengo pequeños jalones que recorren todo el brazo hasta la espalda, ¿no? Afortunadamente se han ido quitando. Pero han sido así de que estoy tocando y de repente se me jala la mano, ¿no? Pero ha sido sí, ha sido, y es horrible, es horrible porque me pasaba en clase, ¿no? Sí. Hasta el maestro, que le mando un saludo al maestro Leonardo, se sacaba de onda. Pero realmente, siempre, ya cuando fui con los fisioterapeutas y todos, siempre me decían que era el sobreuso. Que era demasiado el sobreuso que le daban, ¿no? Aparte, mi primera maestra, el modo que nos decía que estudiaran las cosas era de una manera, por así decirlo, no la más correcta, ¿sale? Exigía ese modo de que te pedía tocar las cosas mucho esfuerzo. Bastante. Y todo ese esfuerzo fue durante 4 o 5 años, ¿no? Así que todo repercutió hasta que empezó a pasarme esos tipos de dolores. Siempre tenía estos brazos como que medios inflamados. Los antebrazos. Sí, los antebrazos y todos. Por ejemplo, algo muy común y creo que puede ser que a muchos les esté pasando ahorita, es también el sobreuso de los pulgares. Ahorita que uno anda siempre en el celular y así, yo me di cuenta, y esto para mí fue hace poco, que me dolía mucho el pulgar no por estar estudiando tanto, sino porque uno luego dice, ya terminé de estudiar, pues vamos un rato en el celular. Ajá. Y uno no se da cuenta que también ese es movimiento físico, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a prestar atención a todos los tipos de movimientos que hace, ¿no? Yo me di cuenta luego de que dije, esto es aparte de estudiar demasiado, el sobreuso del celular, vamos a dejarlo tantito, no pasa nada que no veamos el celular, pero todo ese tipo de lesiones me ha pasado, ¿no? Inflamación, se me ha deslocado la clavícula, obviamente dolores de espalda, yo creo que es lo más común entre los pianistas, que pasamos de 6 a 8 horas así, que llega un momento donde la espalda nos duele. Incluso a mí me pasaba que aunque ya no estuviera tocando y ya no estuviera sentado, incluso acostado me dolía y cosas así. Que bueno, afortunadamente, como han ido pasando los años, se me han quitado porque he aprendido a hacer ciertos ejercicios que a mí me funcionan, porque también depende de cada cuerpo, que a mí me funcionan para calentar y no estresar tanto mi cuerpo a la hora de estudiar, ¿no? Ok, bueno. Y me da curiosidad, justo estaba pensando, durante este tiempo que tuviste todos estos síntomas, que creo que al momento que pasaron no los pasaste desapercibidos, ¿no? No, pero te digo, era mucho, por lo menos muy en lo personal de mí, era mucho la presión de siempre estar estudiando y de, entre comillas, quedar bien. Ok. Y siempre anteponía eso al dolor, ¿no? ¿Nunca expresaste
a tus maestros que tenías estos síntomas? No, porque... ¿A ninguno? Realmente sí, pero al principio no. Viene un poquito con este cambio de maestro que, digamos, con la primera maestra no tenía esa libertad de expresarle cómo me sentía así. Con este otro maestro ya tenía más esa libertad, pero aún así, por lo mismo que lo primero que aprendí es a no expresar todo esto, pues cuando llegué con otro maestro, pues se me hizo sencillo decir, pues igual no se debe de expresar, ¿no? Pero poco a poco hablando con él y todo ya se entra en confianza y ya le empecé a comentar, oye, me duele esto, me duele aquello, y él por eso me recomendaba mucho eso. Y me decía que casi no se lo dice a nadie, pero lo que a ti te hace falta es estudiar un poco menos. Sí. Más que nada, ¿no? Y es algo que no entendía hasta los últimos años de carrera. Pero realmente sí, con mi segundo maestro sí hubo mucha exploración en ese sentido. Incluso en cuestiones psicológicas a veces hasta él entendía mucho esa parte, ¿no? Luego... uno, y es normal, durante la carrera sufre algunos bajones, algunas tristezas. Y él era muy comprensible, incluso hubo una vez donde le dije, ¿sabe qué? Sé que me toca tocar, pero no me siento óptimo, y él sin ningún problema, ¿no? Pero realmente no, la primera maestra que tuve no me enseñó a expresar eso. Y con este maestro lo aprendí a expresar, pero poco a poco. Tal vez si hubiera sido desde el principio, muchas cosas hubieran cambiado, ¿no? Claro. Pero como fue poco a poco, igual pues no recuperación, pero mi fortalecimiento de los músculos y todo fue poco a poco, ¿no? Pudo haber sido más intensivo desde antes, porque tenía dolor desde antes de entrar a la licenciatura. Okay. Y no le tomaba la importancia, ¿no? Pero ya poco a poco me di cuenta, y ya hablando más abiertamente con mi maestro, ya entendí que pues, no se puede estar así, ¿no? Creo que sí es importante resaltar que la relación del alumno-maestro tiene mucho que ver en los resultados obtenidos. Claro. Y no porque queramos responsabilizar al maestro, porque creo que sí es un trabajo 50-50. Uh-huh. Pero tenemos los dos panoramas. Aquellos alumnos que tratan de apoyarse tanto en el maestro, dejando la responsabilidad al maestro de ser psicólogo, de ser fisioterapeuta, de ser aparte maestro, de ser aparte músico e intérprete. Y la verdad es que no hay la posibilidad de que una persona esté tan capacitada en todos esos ámbitos. Claro. Pero tampoco podemos darle la espalda al alumno. Si tú estás viendo que el alumno tiene lesiones, está teniendo síntomas, está teniendo problemas emocionales, creo que debería de ser más normalizado el poder decir, yo no te puedo ayudar en esto, pero puedes ir con esta persona, ¿no? Sí, claro. O puedes ir con esta otra persona que es fisioterapeuta, puede ayudarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí creo que la relación alumno-maestro se debe construir de manera más empática y respetuosa, que creo que es ahora lo que hemos visto con las generaciones jóvenes. No sé si creo que sí, te tocó ver, ¿no? Sí. Los que tenían la vieja escuela, que estaban justo muy herméticos, y actualmente los maestros jóvenes tienen una apertura mucho mayor a estos temas, ¿no? Sí, claro. Digamos que me tocó esa transición, y ha sido muy clara. Desde que yo entré me tocó la vieja escuela prácticamente. Entonces, en todo su esplendor, tanto la vieja escuela de parte de los maestros como de parte de los alumnos, que también se hacía un ambiente un poco tóxico, si no es que mucho en algunas ocasiones. Y digamos que el maestro, más que un guía, se volvía más un símbolo de autoridad, ¿no? Claro. Entonces eso hace un problema muy grande cuando uno tiene asuntos así fuera de la música o de la vida académica, que no puede controlar, pero afecta esa parte, ¿no? Yo me acuerdo muy bien una vez que le dije a mi primera maestra así de que, oiga, perdón, no estudié porque pues, me estoy mudando y estoy buscando otro departamento. Y su respuesta fue así de que, no, pues eso a mí no me interesa, ¿no? Para mí eso no es excusa, ¿no? Pero pues eso se lo estás diciendo a un niño de 15 años, ¿no? Que pues, está solo en una ciudad,
donde él tiene que hacer todo por sí, ¿no? Y lo mismo pasa con los jóvenes de 18, con los adultos de 20 para arriba. O sea, creo que el maestro debe tener demasiada empatía y no tan solo ser un guía en el salón, si tal vez ser un guía en ciertas partes de la vida, ¿no? Obviamente no pueden hacer todo, como tú lo acabas de comentar. No pueden hacer de psicólogos, ni pueden hacer de fisioterapeutas, porque ellos no están capacitados para eso, simplemente, Sí. ¿no? Pero esa apertura que puede dar, o por lo menos que a mí me dio mi segundo maestro, da suficiente pauta para que tú te sientas por lo menos escuchado y para que las cosas no sean tan difíciles, ¿no? Es muy diferente pasar malos ratos con un maestro que te escucha y te entiende, Claro. a pasar malos ratos con un maestro que no le importa eso y lo único que le importa es que llegues a clases y toques. Ujú, ok. Y bueno, ahora quisiera que nos dieras brevemente, antes de que pasemos a la parte de salud mental, ¿Sí? la parte favorita, que nos dijeras brevemente y enlistando tus puntos más relevantes, ¿cuáles crees que son las causas de lesiones en músicos? Bueno, la primera causa creo que es la que hemos estado comentando, no hacer ninguna actividad física. Yo creo que la causa principal, nulo conocimiento corporal. Creo Ok. que también eso es algo que hay que saber. Obviamente tal vez no se puede percibir visualmente, pero también una salud mental ayuda mucho al estudio, ¿no? Uno no puede estudiar de la misma manera estresado o con miedo de una manera tranquila y sereno, ¿no? Creo que esos serían principalmente esos puntos, ¿no? Ok, siempre pregunto esto porque justo como ya platicamos, comúnmente se tiene este pensamiento colectivo en el que la causa de la lesión solo es porque eres mal músico o porque tienes mala técnica. Y como ya hemos expresado, en estas entrevistas hemos notado que la mayoría de los que tienen lesiones no venía de la técnica, venía de que no descansaban, venía de que tenían problemas emocionales en casa y no sobrepasaban los problemas mentales. Entonces, claro. creo que es importante comenzar a, pues, hablar del tema, ¿no? Porque, pues, sí, poco se habla de las lesiones, poco se habla de por qué te lesionaste. Y a veces uno no quiere reconocer que no es a veces porque estudies mal, sino más bien porque no, justo lo que comentabas al principio, no se nos enseña a estudiar. Sí, no. Entonces, bueno, ahora sí quisiera que comenzáramos la parte salud mental. Y creo que esta parte es bastante importante. Me interesa mucho tu opinión porque como no saben, ¿no? Pero Pedro es un músico que ha sufrido de ansiedad, has pasado por trastornos obsesivos, depresión, bueno, muchas cosas vamos a platicar. Pero bueno, yo quisiera preguntarte, no somos psicólogos, solamente estamos hablando desde nuestras claro. propias perspectivas. Yo quisiera saber si los rasgos perfeccionistas que tú tienes se manifestaron desde que eras niño o cuando comenzaste a estudiar música. Uy, es una buena pregunta y de mucho análisis. Y para tu suerte me he analizado en ese sentido porque es algo que hasta la fecha me afecta. Yo creo que sí tenía esas tendencias desde muy chiquito. Mi familia no es que sea la más perfeccionista, pero les gustan las cosas bien hechas, ¿no? Entonces, ha habido muchas historias así de que eran muy estrictos conmigo, ¿no? Incluso esto, para que veas de dónde viene, hubo un momento donde yo estaba estudiando teclado y aprendiendo a cantar al mismo tiempo, ¿no? Y mi familia es así de que, pues, si vas a hacer las cosas, vas a hacer bien, ¿no? Y no se me daba a cantar. Entonces llegó un momento donde me dijeron, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Por qué no puedes cantar y tocar al mismo tiempo, no? Y ahí empezó uno de mis traumas, que es así de que no, lo tengo que hacer mejor, lo tengo que hacer mejor, y siempre, ¿no? Incluso eso viene de mis papás, ¿no? Entonces es algo que yo sí traigo desde antes, y todavía cuando llegué a esta escuela, se exponenció más, ¿no? Por lo menos con mi familia de una manera un poquito más, pasiva o más relajada, sentido de que hay que hacer las cosas bien. Pero ya aquí fue donde se me desató el perfeccionamiento y todo, pero a base de la exigencia de los maestros.
que fueron modificando este pensamiento que tenía, porque antes de entrar sí disfrutaba más la música. Pero todos mis primeros años, por esta cuestión de que todo salía perfecto, ya no la disfrutaba. Se volvió algo muy, muy complicado. De hecho, la primera vez que disfruté tocar fue cuando me dije, ¿sabes qué? Te puedes equivocar. Esa fue la primera. Y para que eso pasara, pasaron 5 o 6 años. Claro, y es que, bueno, me hiciste recordar al maestro Edgar Dorantes, que alguna vez estuvo aquí, y justo nos comentaba la cuestión del perfeccionismo. En nuestro medio, a veces el perfeccionismo lo resaltamos como una buena cualidad, pero en realidad es un impedimento para que avances, porque el perfeccionismo en la música literalmente es como que no te deja ver más allá de, por ejemplo, tocar todas las notas, ¿no? Sí. Cuando en la música podrías explorar en muchísimas más cosas que solamente enfocarte en eso, las ¿no? notas. Entonces creo que sí, el perfeccionismo es algo que sí nos frena de avanzar de manera positiva, porque también podemos avanzar de manera negativa. Sí, también. Y esa es la parte que también quisiera preguntarte, porque me ha tocado escuchar de muchas personas que dicen, estuve con un maestro que me gritaba, que cuando llegué con otro y no me gritó, sentí como que no estaba haciendo las cosas bien. Sí, es algo, lamentablemente esto es algo muy típico que le pasa a muchos. Yo también pasé por eso. Yo me acuerdo que a todas mis clases, antes de cambiarme de maestro, entraba con muchos nervios, entraba temblando. Incluso había veces hasta como que mi temperatura corporal se descontrolaba y sentía como que me estaba dando escalofríos o tenía temperatura. Y cuando llegué con este otro maestro me impactó muchísimo porque increíblemente me impactó que no me gritara. A eso vamos, ¿no? Ese tipo de costumbres que te hace un maestro y cuando cambias te das cuenta que no son las cosas así, ¿no? Impactó que te respetara como individuo. Sí. Anda, ¿no? Y es que es hasta eso, ¿no? Simplemente el respeto, ¿no? A veces hasta uno no está acostumbrado a que su maestro lo respete, ¿no? Imagínate a qué puntos puede llegar eso, ¿no? Entonces, sí, definitivamente cuando me cambié con este maestro, sufrí eso, o sea, yo llegué temblando y así, y me acuerdo mucho que la primera clase me miró y como que no me dijo nada, pero seguramente se dio cuenta que tenía miedo, y me dijo, no, tú adelante, no pasa nada, y así. Y yo creo que es algo que uno debe de experimentar para darse cuenta que no siempre debe de basarse a gritos y a regaños el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje puede venir de la mano de palabras de aliento y de mucha comprensión y de mucha humanidad principalmente, porque yo creo que principalmente, aunque mucho de lo que hagamos es mecánico, por así decirlo, somos personas y somos personas con emociones, ¿no? Entonces, no podemos estar como robots tocando, no podemos tener miedo a la hora de tocar, que eso es algo que a mí me costó bastantes años quitarme, porque incluso, pues entras a una clase con un maestro que no te grita y estás así esperando el momento que te griten, ¿no? Y probablemente por eso también estudiaba mal, ¿no? Porque tenía tanto eso metido en mi cabeza que cuando estudiaba inconscientemente ya estaba diciendo, si me equivoco me van a gritar, si me equivoco me van a gritar. Ya cuando creo que mi gran aprendizaje con ese maestro fue aprenderme a equivocar. Yo creo que fue el gran aprendizaje y ser comprensivo conmigo. Ok, y bueno, es que justo estaba leyendo hace poco, cuando un maestro de cualquier rama, ¿no? Llega hasta el grito, lo único que demuestra es que no tiene las herramientas suficientes para enseñarte lo que él te quiere enseñar. Sí, claro. Entonces, sí creo que tenemos bien romantizado esta cuestión de la violencia pedagógica y que también, o sea, digo romantizado porque hay muchos que te dicen, si no te hubieran gritado, no hubieras avanzado. Si no te hubieran tratado mal, no hubieras llegado tan lejos. Y yo creo que definitivamente no hay ningún estudio científico que demuestre que la violencia te ayuda a avanzar como Sí, como en cualquier rama. O sea, no hay, no solamente la violencia lo único que nos va a llegar es a miedos y obviamente, en nuestro caso, pánico escénico. claro. Quisiera preguntarte cómo te ha ido con ese tema. El pánico escénico es algo que a mí me ha costado superar. Yo creo que para los que lo sufrimos es algo
constante, incluso para algunos de toda la vida, ¿no? Yo, en lo general, ya estos últimos años, lo que a mí me ha servido es esto mismo que te he dicho, de que a mí me ayuda mucho decirme, ¿sabes qué? Te puedes equivocar. ¿Por qué? Porque es una persona, ¿no? Y las personas nos equivocamos, tanto arriba en el escenario como en otras cuestiones, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil porque te subes al escenario y lamentablemente, pues a nadie le importa si estás bien o estás mal. Digamos que el público nada más te va a escuchar, ¿no? Ajá. Yo creo que el apoyo realmente que tenemos que tener, principalmente cuando estás estudiando música, al subirte al escenario, es de tu maestro, ¿no? Que veas y sentir el apoyo ahí en el escenario de él, ¿no? Porque lamentablemente, digo, el público nada más te va a escuchar y ya, ¿no? El maestro realmente cuando está ahí contigo, él sabe lo que, digamos, lo que has pasado y sabe el esfuerzo que has hecho, ¿no? Entonces, un poquito comparándolo con mi antigua maestra, pues era todo lo contrario. Yo no sentía ese apoyo. Yo todavía sentía que todavía los recitales eran como otra clase, porque al final del recital venía la cagotiza, quién lo hizo bien, quién lo hizo mal y así, ¿no? Y con este otro maestro todo lo contrario, era aspectos a mejorar, cosas que se pueden hacer y un apoyo constante, ¿no? Yo creo que eso ayuda mucho para superar un poquito lo que es el pánico escénico. Yo creo que también lo que ayuda a superarlo es esta única manera que es estar tocando, ¿no? Estarse exhibiendo, digamos, en un ambiente controlado, puede ser, por ejemplo, en un grupo de amigos, poco a poco podría subir a un escenario más grande y así, dependiendo de qué tan fuerte lo tengas o no. Pero creo que también una de las cosas que a mí me ha servido es siempre compartir la música con personas diferentes, incluso no siendo músicos, ¿no? Porque también parte de ese pánico escénico viene mucho de las opiniones de los compañeros y todo, ¿no? O sea, al final de cuentas uno quiere quedar bien con sus amigos o quiere quedar bien con su familia o bien con su maestro. Pero creo que uno lo primero que debe de pensar es que tiene que, más que quedar bien, aceptar el proceso por el que estás pasando, ¿no? Si te subes al escenario tal vez con algo que no te sale bien, pues tienes que aceptar que en ese momento no sale bien, pero lo vas a hacer lo mejor que puedas, ¿no? Yo creo que lo importante siempre es hacer lo mejor que tú puedas, salgan como salgan las cosas, porque lamentablemente hay muchas veces que incluso no dependa de ti, ¿no? Ha habido algunas veces que me ha tocado ir a conciertos donde hasta se apaga la luz y en medio de un concierto y hay cosas que uno no puede controlar de ese sentido y ahí es donde uno debe estar guardando la calma, ¿no? Imagínate, alguien con pánico escénico es muy difícil que guarde la calma en ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es un proceso yo creo que se debe de llevar mucho a la mano con tu maestro, pero también mucho de explorar en otros escenarios, ¿no? Con otras gentes y así, ¿no? Porque sí, el presentarte y tocar principalmente, digamos, en el ISMEP o en la facultad, viene con una carga de presión de estos comentarios que luego pueden surgir. Pero pues bueno, ya uno cuando ya ha pasado varios años, así entiende que es parte de, pero esos comentarios no te van a definir, ¿no? Puedes agarrar los constructivos, dejar los destructivos y no pasa nada. Pero sí, para mí ha sido una cuestión de muy de poco a poco, muy de poco a poco, porque he tenido, mis primeros recitales fueron muy, muy difíciles en ese sentido, pues no lo disfrutaba y poco a poco los he ido a disfrutar, ¿no? Yo creo que para mí lo que más me ha ayudado para superar este tema es aprender a disfrutarlo. Justo como mencionas, creo que a muchos sí se nos ha dado estas herramientas para superar el miedo escénico, hay que exponerse, pero creo que a un sector de músicos, a pesar de que se exponen, siguen pasándola mal, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí sí tiene mucho que ver el cuestión de la terapia psicológica. Sí, claro. ¿En qué punto tú sentiste que era necesario o por qué situación crees que fue necesario que llegaras a la terapia psicológica? Bueno, yo creo que, para ser sincero, tuve que haber tenido terapia desde el año 1, con todo lo que había pasado con mi primera maestra y así. Realmente la terapia la tuve más o menos en el 2019, como en mi tercer año de licenciatura más o menos, tercero o cuarto por ahí. Y fue necesario, ¿por qué? Porque
Yo creo que para mí la pandemia ha sido un parteaguas, igual que para todos, pero para muchos que andábamos en automático, nos hizo un poquito así voltear al pasado, ¿no? O incluso voltearnos a ver, ¿no? Porque hubo tanto tiempo para observarse uno mismo, para voltear al pasado, para ver el futuro, que uno cuando ya pasó la pandemia, yo creo que todos regresaron totalmente diferentes, ¿no? Entonces, para mí ese fue un parteaguas. También tuve un par de crisis, semanas donde no comía, nada más estudiaba y así. Ok. Y muchas crisis de estar llorando, de no poder, tenía mucho pánico luego de ir a la escuela. Hubo un momento donde no me gustaba, pero era por todas estas mismas exigencias y este perfeccionamiento que yo traigo, ¿no? Ya desde antes, pero muy exponenciado con esta carrera, ¿no? Entonces yo creo que a la terapia llegué porque ya no aguantaba más, porque ya no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. De por sí no lo disfrutaba mucho y cuando trataba de disfrutarlo, el pánico escénico no ayudaba. Entonces, ya cuando llegué con esta psicóloga, donde tuve terapia y todo, muchas cosas me empezaron a parecer más tranquilas, ¿no? Antes era mucho la exigencia, pero pues tuve que aprender que antes de ser pianista soy Pedro, o sea, soy una persona, ¿no? Y no puedo, digamos, no puedo dejarme alterar luego tanto por lo que pase en mi vida musical, porque pues es mi trabajo y todo, pero pues también no es toda mi vida, ¿no? Y antes de la pandemia, para mí mi vida nada más era la música, ¿no? Entonces ese fue el cambio tan abrupto porque me di cuenta que nada más había sido Pedro pianista y no había sido Pedro una persona, ¿no? Claro. Entonces ahí fue precisamente el momento donde dije, creo que necesito ayuda para superar estos tipos de obsesiones, estos tipos de agresiones, porque yo incluso llegué a tener agresiones contra mí mismo, de así de que no, ¿por qué no te sale? Y así, ¿no? Tanto verbales como físicas, ¿no? Pero todo esto a base también digamos, de los maestros que no son tan empáticos en esa parte, ¿no? Claro, interesante. Y bueno, quisiera, justo que hemos estado hablando de los malos, buenos maestros, transiciones, quisiera que nos dieras puntualmente, desde tu experiencia, las red flags de un maestro, cómo puedes identificar a un mal maestro y donde digas, ahí no te acerques. ¿Y cuáles son las green flags? Donde dices, esto sí es una buena característica, si ves estos rasgos, con él sí, o con ella sí. Claro. Yo creo que lo primero y muy importante que debe tener el maestro es la comprensión hacia el alumno. Esta empatía de tratar de entender la situación tanto económica, psicológica o física del alumno, porque todos tienen diferentes condiciones, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que pueden tener cierta flexibilidad en algunas partes que le ayudan y otros alumnos no, y cosas así, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es la comprensión y el entendimiento de la posición que tiene el alumno, ¿no? Esa sería como que la primera red green, o sea, Green flag. Sí, green flag. Entonces, una de las red flags es la nula comprensión del alumno, que simplemente nada más esté esperando a escucharte, decirte unas cosas y ya, para mí eso se me hace un poquito, pues como no tiene sentido, ¿no? Necesito que comprendas un poquito más de mí porque muchas veces te dicen cómo hacerlo, pero a su manera. Claro. Desde su físico, desde sus condiciones y todo, y no te hablan de tu cuerpo, ¿no? Eso es algo que a mí me hizo muchas conexiones, tanto ahorita que ya salí como cuando llegué con mi segundo maestro, que empezamos a hablar un poquito de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, de que, mira, tú tienes la mano de tal tamaño, te sirve a hacer tales cosas, a mí no me funciona, pero tal vez a ti te funciona, ¿no? Esos tipos de comentarios son banderas verdes que te puede ayudar a saber que es un buen maestro, ¿no? Yo creo que también un punto muy importante que hay que tener en cuenta es que si el maestro te enseña a estudiar o no, ¿no? Okay. Y un estudio saludable, ¿no? Porque una cosa es que te dé técnicas para estudiar
y otra cosa que te diga, ¿sabes qué? Te puedes hacer una rutina de 50 minutos, 10 de descanso, puedes hacerlo por bloques, o puedes hacer bloques muy chiquitos, de 45 minutos, cosas así. Eso a mí se me hace súper importante porque eso yo no lo aprendí hasta la licenciatura. Imagínate 4, 5, 6 años de no saber cómo estudiar y de repente que si te digan que sí es hasta abrumador, ¿no? Pero se vuelve más sencillo, ¿no? Y entonces esa es otra bandera verde. Otra bandera roja es que no te enseñan nada de cómo estudiar, que simplemente te digan así, ve y estudia, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo se estudia? Estudio por fragmentos, o sea, no. Para mí mi maestra nada más decía, como puedas. Como puedas y te veo aquí el lunes. Sí, que salga bien todo. Sí, que salga bien todo, ¿no? En particular yo con esa maestra entendí que lo que ella quería era las notas. Claro. Claro, ¿no? Entonces... Muy reduccionista, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y tiene mucho más que ver, ¿no? Entonces, hay muchas banderas rojas como banderas verdes que puedes ver en un maestro, pero creo que las principales son la comprensión del alumno, tanto de su situación psicológica, mental y económica, Claro. tanto esta apertura de entender también sus movimientos corporales y esta otra apertura de enseñarle a estudiar, ¿no? Porque yo, ahorita que ya me toca estar del otro lado como maestro, he entendido el significado de llevar al alumno paso a paso en el estudio, ¿no? Si tú llevas el alumno paso a paso al estudio, vas a hacer que tenga una experiencia más buena a no enseñarle nada y decir, ¿sabes qué? Te veo la próxima clase, ¿no? Porque sí es muy importante enseñarnos a estudiar, por lo mismo que hablamos desde el principio. Si de por sí la escuela normal no te enseña a estudiar, nada más te enseña a memorizar conocimientos y así. Ya cuando llegas a una escuela de música, pues estás en ceros totalmente en las técnicas en las que puedes aprender, ¿no? Sí, claro. Y es que, bueno, pregunto eso porque creo que muchos cuando llegamos al medio nos perdemos en, el gran maestro, ¿no? Y yo vengo por ese maestro y cuando te topas con este tipo de maestros, a veces uno los romantiza tanto que piensa que debe de ser así, ¿no? Entonces, claro. Justo esta semana hice un post sobre el músico narcisista y yo particularmente sí pienso que los músicos tenemos algunos rasgos narcisistas. No que seas un narcisista completo, ¿no? Sí, claro. Es algo muy diferente. Pero claro que sí, tenemos rasgos narcisistas y no porque querrías pasar 8 años de tu vida haciendo que te vieran en un escenario, ¿no? Sí, claro. O sea, no tendría sentido, ¿no? Si no tienes estos pequeños rasgos, pero sí hay que lograr identificar a un narciso completo de alguien que tiene unos pequeños rasgos, ¿no? Sí, claro. Hay una gran diferencia, ¿no? Claro. O sea, hay una gran diferencia. En cuestión de eso, para mí fue muy difícil porque sí me romantizaron de esta forma. Esta maestra es extranjera, es muy buena, sí. Es muy estricta, nada más hay que aguantar, pero te va a hacer muy bien. Imagínate, ¿no? Nada más hay que aguantar que gritos, estrés 24/7. Sí, yo la verdad ya hoy en día si me hubiera podido decir todo eso, tal vez mi yo de un año se hubiera ido. Sí. Si hubiera sabido todo lo que le iba a pasar durante ese año, ¿no? Que fue muy, muy fuerte, ¿no? Pero obviamente yo creo que eso de romantizar a los maestros se rompe con el simple hecho de buscar otros maestros. Uh-huh. Creo que la misma cuestión de romantizarlos, al final, por lo menos a mí, me hizo buscar otros maestros, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde te das cuenta que no todo siempre va a ser así, ¿no? De esa forma romantizada, ¿no? Y no debe de ser así, ¿no? Creo que siempre hay que avanzar en las formas de cómo enseñar. Y, por ejemplo, la vieja escuela, ¿cuántos años no estuvo enseñando de esta forma? Sí. Que uno si lo analizas dices, bueno, ¿por qué no se ha buscado otra forma que tal vez no sea a medio de gritos o a medio de regaños? Incluso de golpes físicos. Sí, de golpes físicos o así, y de tortura psicológica. Por ejemplo, yo me acordaba que mi maestra acá nos tenía bien checaditos cuando estábamos estudiando. Y tenía un caso alumno más, más cerquito a titularse. Okay. Que es una historia
muy fea de él, que hasta por lo mismo yo creo que de esa exigencia y todo ya no terminó la carrera. Claro. Imagínense, ¿no? Pero hasta nos mandaba al alumno a decir, oye, si estás estudiando mal, estudialo de esta forma. ¿A su alumno? Sí, mandaba a su alumno a luego decirnos a los cubículos, ¿no? Ok. Sí, no, cosas de esas que digo, no te das cuenta hasta que vas con otros maestros, ¿no? Digo, incluso antes de pasar con mi segundo maestro oficial, que fue Leonardo, siempre tuve cuando me empecé a dar cuenta, siempre tuve esta sensación de buscar que alguien más me escuchara, porque yo estaba muy perturbado en el sentido de que, bueno, pero si son buenos maestros, ¿por qué no me están gritando, no? Si me dicen que ella es buena, ¿por qué me está gritando? ¿Por qué ustedes no me gritan, no? ¿Acaso no son buenos? Imagínate cómo puede llegar uno a pensar en esos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante darse cuenta de ese tipo de maestros, principalmente porque luego entre más te quedas, más sufres. Y entre más te quedas, más secuelas te quedan. O sea, a mí hasta la fecha me quedan secuelas. Claro. Y te estoy hablando de hace, 9, 8 años, ¿no? O sea, ya más de 2 carreras de licenciatura de otras materias, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho ojo con eso. Ayuda mucho también a hablar con los compañeros. Ok. Yo creo que algo que me gustaría recomendarlos aprovechando tu espacio es que a mí me sirvió mucho hablar con compañeros de cómo eran sus clases. Porque a veces está esto de que no, ellos son mis alumnos y tú no hables con los alumnos de acá porque realmente no, así no es la cosa, ¿no? Ya hablando con ellos y así, y dije, ¿no los regaña? O sea, no les grita, ¿no? Porque nos va a gritar, ¿no? ¿A ustedes no les gritas? Sí, exacto. Imagínate uno cómo puede llegar a estar así en esos momentos, ¿no? Donde no sabes nada y te quedas con lo que te dicen, te lo introyectan más bien. Claro. Y cuando te topas con otra realidad, como que no logras hacer las conexiones de que no debe ser así. Claro. O por lo menos no debería ser así, simplemente porque aprender. Es que a mí lo que me cuesta mucho entender de ese tipo de maestros es que el alumno va con la disposición de aprender. Y tú lo que responde al ver que al alumno se le dificulta es el grito, es un poquito como ilógico, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay que identificar esos tipos de maestros. Yo sí soy un poquito de la idea de que de todos se pueden aprender. Sí. Ojo, no estoy diciendo que se pueda aprender cosas buenas de todos, ¿no? Pero puedes aprender qué cosas no son buenas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les diría en general a todos. Que hablen con sus amigos acerca de sus maestros, que sean muy abiertos a buscar otro maestro. Tal vez tal vez una red flag que me faltó y que lo he escuchado mucho, no tan solo de los pianistas, que luego hay maestros que no les gusta que tomes clases con otros maestros, ¿no? Y es algo que a mí se me hace muy, muy feo, ¿no? Porque, pues, entre más conocimiento, mejor, ¿no? Entre más perspectivas te dé un maestro sobre la música, puedes lograr una interpretación más allá, ¿no? De que solo te quedes con lo que te dice un solo maestro, ¿no? Claro, y bueno, eso se me hace un poco manipulador también. Sí, ¿no? también Porque es muy manipulador. el que tú vayas con otro va a evidenciar el que no tenga las herramientas para enseñarte, ¿no? Sí, Entonces, claro. O sea, aparte de eso puede surgir desde su miedo de que van a ver cómo son mis métodos, ¿no? Y van a juzgar a mi alumno y por ende me van a juzgar, ¿no? Claro. Entonces, todos esos tipos son, pues, red flag. Pero sí, es muy importante. Yo creo que es muy importante hablarlo con tus compañeros, buscar más maestros y también algo que no sé, cómo sean los demás, pero también hablarlo con la familia es bueno, ¿no? Esto que a mí me pasó, yo no lo hablé con mi familia hasta después de 7, 8 años que ya empecé a recibir terapia. Ellos no entendían por qué recibía terapia, ¿no? Uno también tiene un poquito de ver con la familia, de que la familia luego piensa, pues no tienes por qué sufrir si estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro. Cuando realmente es todo lo contrario, o sea, te están haciendo sufrir, no es lo que tú quieras, ¿no? Y todo eso termina en terapias, con el psicólogo, ¿no? Y muchas secuelas que después, pues algunas se pueden revertir, otras no, lamentablemente, ¿no? Son traumas que te dejan ciertos maestros, ¿no? Ok.
Bueno, pues muy interesante. Antes de terminar, quisiera que nos dieras tus tips y recomendaciones en general a la comunidad musical. Bueno, yo creo que mi tip general es hacer ejercicio, tener rutinas de estudio muy bien, organizadas. Algo que yo les quiero decir a todos en general, que sean muy comprensivos consigo mismos, que tengan mucha paciencia consigo mismos, porque realmente no es paciencia hacia el maestro, es paciencia de uno hacia uno. Entonces, principalmente eso, que tengan en cuenta sus situaciones tanto económicas como psicológicas y fisiológicas. Lamentablemente, algunos no pueden tener ciertas facilidades, ¿no? Como tener un instrumento desde el inicio de la carrera, tener que estudiar y trabajar al mismo tiempo, que es el caso de muchísimos. Y principalmente no cerrarse a un solo maestro, ¿no? Buscar siempre más maestros para comparar conocimientos, y no para comparar en el sentido de que él no me enseñó esto y él me enseñó esto, sino entender muy bien que pese a que hay conocimientos generales, en la música es tan libre que cada uno tiene su perspectiva de cómo ver las cosas, ¿no? Sí. Y si nada más te quedas con un maestro, nada más te quedas con una sola vista, ¿no? Pero si tienes más, y incluso con compañeros y así, o sea, para mí era y se lo digo a todos, vayan con cualquier compañero que sea de otro instrumento y toquen con ellos, o sea, toquen en el sentido de que te escuchen y te den algunas recomendaciones, aunque no sean del mismo instrumento, tienen una visión diferente de cómo ver la música, ¿no? Entonces yo a todos lo único que les recomiendo es eso, ¿no? Que hagan ejercicio, que sean comprensivos consigo mismo, que hablen si tienen alguna situación de violencia en clase, así, lo hablen con sus familiares, con los amigos. Si tienen la oportunidad de ir con un especialista de la salud mental, vayan. Igual con un especialista de la salud física también vayan. Realmente hay que entender que esta carrera es muy difícil, no tan solo en el aspecto físico y económico, también en el aspecto psicológico, porque siempre estamos bajo un estrés, tanto cuando estamos estudiando, cuando nos subimos al escenario. Y bueno, creo que hablar de estos temas no va a cambiar el sistema que tenemos realmente. Sí. Está no solo en el medio musical, en todos los medios tenemos muy interiorizada la violencia para todo. Pero creo que sí hay que tener conciencia de lo que pasa y qué podemos hacer ante este tipo de violencias, ¿no? Que es justo lo que acabamos de platicar. Y bueno, ya para antes de terminar, última pregunta. Que nos recomiendes un libro o algo de ocio, película, serie o algo que te haya ayudado a aguantar todas esas violencias. Pues más que un libro, yo les recomiendo que entiendan que su vida musical es una parte más de su ser, ¿no? Que no es tan solo, en mi caso no soy tan solo Pedro pianista, sino soy Pedro, una persona que le gusta ir al cine, que tiene sobrinos, que tiene una familia, porque a veces lo que realmente pasa es que muchos se encapsulan en esta vida musical, ¿no? Y realmente, pues, es una de las muchas cosas que puedes hacer durante toda tu vida, ¿no? Entonces, yo más que recomendarles algún libro y así, es que también disfruten de las otras cosas que nos ofrece la vida, ¿no? A mí me ha servido mucho tiempos de desestrés para bajar mis ansiedades o mis obsesiones. Obviamente hay algunas lecturas, por ejemplo, me gustan los poemas que a veces uno que recomiendo mucho es de Nervo, que se llama En Paz. Ahí si alguien lo busca le va a encantar. A mí me sacó lágrimas cuando lo leí. Pero cosas que te den algo más fuera de la música, porque a veces es tanto música, que no hacemos nada más. Y eso termina haciendo que nos sobrecarguemos y pues, explotemos. Ok, y bueno, danos tus redes sociales. Bueno, pues me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Pedro Leonardo Triunfo Rodríguez. ¿Das clases los jueves? Doy clases particulares ahí para el que se anime. También en otras instituciones ahorita estoy dando clases en el ENBAL.
pero realmente pues que quiera aprender, pues aquí voy a estar para ello. Ok, vamos a dejar las redes sociales de Pedro aquí para que vayan a buscarlo, a contactarlo, escribirle si es que necesitan algo de él. Y bueno, te agradezco por compartir en este espacio, No, gracias. que hayas tenido la apertura para poder hablar de estas cosas en las que no se hablan mucho. Te agradezco por estar aquí. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Les agradezco a ustedes que se quedaron hasta el final de la entrevista. Y bueno, lo espero verlos próximo miércoles en una nueva entrevista con un nuevo invitado. Nos estamos viendo. Adiós.